los jubileos en la Biblia. Los jubileos tienen su raíz en el Primer Testamento y florece en el Nuevo Testamento, y obviamente después vamos a ver claramente sus frutos en la historia de la Iglesia. De manera más formal podríamos decir, en los datos que hoy tenemos, en el tiempo post-bíblico, el primer jubileo convocado formalmente lo hace el Papa Bonifacio VIII a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Y desde entonces es un acontecimiento que se ha hecho de manera regular en la Iglesia Católica cada 25 años. El Papa Francisco en este año 2025 nos convoca a este jubileo cristológico. Aquí, ¿qué vamos a ver? Una mínima pincelada de los jubileos en la Biblia, buscando en otros ámbitos, obviamente, la profundización de los jubileos en la tradición de la Iglesia. En el contexto bíblico, la primera referencia la tenemos en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, donde la perspectiva del jubileo se entiende en primer lugar a la luz del año sabático que se daba cada 7 años, donde lo que se hacía era reposar la tierra y los pobres en este contexto podían libremente tomar de los frutos de la tierra. Esto aparece bien claro en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico. Con el correr del tiempo, esta primer perspectiva, podríamos decir, del año sabático, se extiende a la remisión o la cancelación de las deudas. Esto lo tenemos en la legislación del Deuteronomio. Y ampliando un poquito más también en el Deuteronomio, el 7º año la legislación estipulaba la liberación de los esclavos israelitas. Fíjense cómo estos beneficios en el marco de la libertad y del bien de los pobres se van marcando en este año sabático que se daba cada 7 años. Esto se extiende y el año sabático, en el marco también del libro del Levítico, se extiende a lo que se llama el año jubilar, que se da cada 50 años. Jubilar porque viene de la raíz iobel, que es este cuerno que yo tengo acá, un cuerno de carnero, que se utilizaba para hacer sonar en la inauguración. De ahí viene la palabra latina después, jubileos, que significa júbilo, alegría. Si bien hay discusiones con respecto a la etimología, el tema de la alegría y el tema del cuerno de carnero que utilizaban y utilizan los judíos está como un elemento esencial. No lo hago sonar porque no sé hacerlo sonar, pero es un iobel adquirido directamente en la tierra de Israel, para que lo veamos como ejemplo del sentido que tenía y el origen que tiene esto. Este año jubilar cada 50 en relación con el de los 7 era una especie de franquicia o blanqueo para todos. Para los pobres, de manera particular, dado que uno podría decir que Dios mismo se transformaba en el rescatador, en el redentor, en el Goel, en la terminología hebrea, dado que los pobres no podían liberarse por sí mismos. Esto en el Pentateuco. Si damos un paso, vamos a la legislación profética. En el 587, Jerusalén es destruida y parte del pueblo es deportado a Babilonia. La situación de los exiliados en Babilonia puede equipararse a la de todos los pobres. Entonces, en este contexto, Dios asume claramente el papel de Goel, de rescatador, de liberador, no solamente para los pobres, sino para la totalidad del pueblo. En este sentido, el profeta Isaías, en la segunda y sobre todo en la tercera parte, tiene esta perspectiva donde Dios anuncia que será realmente el rescatador del pueblo. No solamente con los elementos que vimos en el Pentateuco, sino que se agrega un matiz más. Como el exilio es leído como consecuencia de los pecados del pueblo, acá se entiende claramente que en esta perspectiva de liberación y de realidad de cancelación de deudas, Dios aparece como el que perdona los pecados en el marco justamente de una celebración jubilar. Entonces, en esta perspectiva profética, además, se suma la mirada de que no solamente va a ser el pueblo de Israel,
sino que todos los pueblos van a ser rescatados, salvados, en una perspectiva abierta donde Dios va a ser una suerte de nueva creación. Mínima pincelada del jubileo en el Pentateuco, mínima pincelada del jubileo en la perspectiva profética, y en tercer lugar y por último, Jesús y el jubileo en el contexto del Evangelio de Lucas. Y tomo un texto de manera particular, capítulo 4, versículos 14 a el versículo 16 al versículo 21. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Fíjense qué interesante cómo se cita a Isaías 61, donde queda claro que esto del Dios que viene a rescatar, que viene a liberar, se cumple en Jesús, que realmente es el Mesías y es el ungido. Cuando uno ve los textos que siguen a este que acabo de leer y de proclamar, vemos cómo la misión de Jesús es emparentada con la del profeta Elías y el profeta Eliseo, ambos que tuvieron una perspectiva muy universalista y de apertura justamente al mundo pagano y en la realidad concreta de la liberación y del perdón de los pecados. Todos estos textos desde el inicio y más claramente en la perspectiva profética y sobre todo en lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas marcan con claridad cómo el año jubilar tiene que ver con este ofrecimiento del perdón de Dios a todos los pecadores, sin eliminar los otros elementos que están presentes en la Escritura y la tradición. Ahí tenemos un elemento realmente esencial e importante, que podamos vivir este año jubilar 2025 en esta perspectiva cristológica, sabiendo que Jesús es el que viene a salvarnos, a rescatarnos, es el Redentor, el Goel, que nos da vida y vida en abundancia. Recordemos siempre, Cristo es nuestra paz.